Este es Rusia y es el país más sancionado por Occidente. ¿Quieres saber cómo logró resistir? Pues acompáñanos a ver Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Como dijimos, este es Rusia. Un país que tiene más de 28.000 sanciones económicas impuestas en su contra, pasando desde la desconexión de bancos rusos hasta la prohibición de exportación de alta tecnología occidental. Sin embargo, más allá del impacto inicial, la economía rusa está desafiando todas las predicciones de Occidente. ¿Cómo ha logrado no solo no quebrarse, sino prosperar a pesar de sanciones tan severas? Por medio de 5 estrategias, incluida una que tiene que ver con el oro y el debilitamiento del dólar. Para entender todo esto, tenemos que saber que Rusia no improvisó su reacción. Desde hace años, Moscú era consciente de las intenciones de Estados Unidos y sus aliados con respecto a Ucrania. Por eso, cuando ocurrió el golpe del Euromaidán y la posterior anexión de Crimea en 2014, ya estaba preparada. El conflicto no terminó allí. En 2022, después de llegar a la conclusión de que Europa no estaba interesada en dejar de provocar el caos en Ucrania, Rusia lanzó lo que denominaron una operación militar especial. La respuesta de Occidente fue una batería de sanciones económicas tan grandes que podrían hundir a casi cualquier país, pero no a Rusia. El golpe inicial, de hecho, parecía letal. Incluso numerosos analistas vaticinaron un desastre inmediato. A fines de febrero y comienzos de marzo de 2022, abundaron predicciones de derrumbe. Se hablaba de una posible caída del PIB ruso de hasta 15% y una inflación superior al 20%. Una contracción digna de la Gran Depresión que supuestamente desataría protestas masivas contra Putin. La idea de Occidente era que el castigo económico sería tan insoportable para la población rusa que ésta acabaría volteándose contra su gobierno. Y estas terribles predicciones parecían cumplirse cuando el rublo se hundió. En la primera semana de marzo de 2022, el rublo se desplomó aproximadamente un 70% frente al dólar, alcanzando mínimos históricos. Las imágenes de moscovitas haciendo filas en los cajeros para retirar dinero parecían reflejar el pánico financiero. Los medios occidentales nos decían que el golpe letal había funcionado. Sin embargo, esa victoria occidental fue tremendamente efímera. Apenas un mes después, la moneda rusa resucitó. A finales de marzo, el rublo había regresado a niveles cercanos a su valor previo a la guerra. ¿Cómo pudo ser? Resulta que el Banco Central de Rusia contraatacó con rapidez y audacia. Bajo la dirección de Elvira Nabiullina, duplicó la tasa de interés de referencia del 9,5 al 20% de un plumazo para frenar la fuga de capitales y hacer más atractivo mantener rublos. Además, impuso estrictos controles de capital, limitando la salida de divisas del país y obligó a los grandes exportadores rusos a convertir en rublos la mayor parte de sus ingresos de dólares o euros. Estas audaces medidas congelaron el pánico y estabilizaron el sistema financiero. Para abril de 2022, con la situación contenida, el Banco Central incluso pudo reducir ligeramente los tipos de interés gracias a que los riesgos para la estabilidad financiera dejaron de crecer por efecto de los controles de capital. En pocas palabras, Rusia absorbió el primer golpe y se ajustó el cinturón con velocidad sorprendente, siempre con la ayuda de las estrategias que veremos en un momento. No obstante, no hay que subestimar los intentos de Occidente por dañar la economía de Moscú. ¿Por qué? Porque la doctrina de Estados Unidos es clara. Cuando se aplican sanciones, se tiene que desarrollar una estrategia cuidadosa, metódica y eficiente para incrementar el dolor en aquellas áreas donde hay vulnerabilidades, mientras se tiene que evitar las áreas en donde no hay. Esto es lo que señala en su libro El arte de las sanciones Richard Nephew, un ex alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. Por eso, no es extraño que, bajo esa lógica, también se le cortara el acceso al sistema SWIFT. Pero, ¿qué es este sistema y por qué es tan importante? El SWIFT
es, en términos sencillos, una red internacional con sede en Bélgica que utilizan los bancos para facilitar la comunicación segura y estandarizada entre distintos tipos de instituciones financieras a nivel mundial. Es decir, que si deseas hacer una transferencia de un banco de tu país hacia un banco de otro país, es muy probable que utilicen el sistema SWIFT para coordinar la operación financiera. Por ese motivo, resulta clave en el comercio internacional. Y también resulta clave el papel que se esperaba que desempeñara en las sanciones a Rusia. Se creía que el cierre al sistema SWIFT sería la opción nuclear en términos económicos. No obstante, Moscú adoptó estas 5 medidas claves que dejaron en ruinas la esperanza de Occidente de derrotarlos. La astucia del oso. Rusia no solo resistió, sino que respondió con movimientos audaces que descolocaron a Estados Unidos y sus aliados. Estas estrategias nos cuentan la historia de cómo un país bajo asedio económico reinventó su economía, redibujó su mapa comercial y desafió el orden global. La primera estrategia fue un giro hacia Oriente, con Europa cerrando el grifo al petróleo ruso y la misteriosa explosión del Nord Stream. Moscú no esperó, simplemente cambió de clientes. China e India levantaron la mano. En cuestión de meses, los barcos que antes iban a Europa navegaron hacia Asia. El cambio fue bastante drástico. China pasó a representar cerca del 50% de las exportaciones de crudo ruso, e India prácticamente del 0% a alrededor del 40%. Europa dejó de comprar, pero el crudo ruso siguió fluyendo. Pero había un problema. Las rutas tradicionales estaban vigiladas. En respuesta a ello, entró en juego la segunda estrategia, una red secreta de petroleros. Viejos buques sin bandera clara, con transpondedores apagados, haciendo transferencias en alta mar. Una especie de escuadrón fantasma que, mientras Occidente sancionaba, entregaba petróleo en silencio por todo el mundo. Más de 1000 barcos operando bajo las sombras. Y casi ninguno sancionado. Este flujo de hidrocarburos le dio el empujón que Rusia necesitaba para la tercera estrategia: poner al país en una economía de guerra. Fábricas que antes producían coches, ahora fabrican tanques. Industria metalúrgica, textil, tecnológica, todas girando hacia el esfuerzo bélico. El presupuesto militar se disparó y con él los empleos. En medio del intento occidental de aislamiento, la maquinaria industrial rusa rugió como no se veía desde los tiempos soviéticos. Curiosamente, un efecto que al parecer no esperaba a Occidente fue el daño que se hacía a sí mismo. Y aquí entra en juego la cuarta estrategia. Rusia decidió desdolarizar su comercio y economía. Por ejemplo, el intercambio comercial con China empezó a hacerse en yuanes. Los pagos en rublos se convirtieron en norma. Esto abrió la puerta a que otros países vieran como una alternativa realista dejar el dólar. Sobre todo, porque vieron que Moscú era capaz de dejar de depender del dólar para su comercio. Y los números no mienten. Según datos del Ministerio de Desarrollo Económico ruso, antes de 2022, las monedas occidentales, como el dólar, el euro o la libra, dominaban casi todos los pagos exteriores de Rusia, llegando a un 87% de las exportaciones rusas pagadas en divisas occidentales antes de la guerra. En contraposición, para mediados de 2023, el yuan se usaba para liquidar el 75% del comercio entre Rusia y China y el 25% de las transacciones de Rusia con el resto del mundo. Sin embargo, todo ese comercio en distintas divisas solo fue posible gracias a la quinta estrategia: trasladar sus reservas al oro. Esa fue su tabla de salvación. El oro se convirtió en garante de la estabilidad. Antes de la guerra, Rusia ya había acumulado unas 2.300 toneladas de oro en su banco central, alrededor de 75 millones de onzas como fondo de emergencia. Tras las sanciones, ese oro no podía ser confiscado, al estar guardado mayormente en territorio ruso. Y resultó ser un seguro invaluable.
el valor de las reservas de oro rusas se disparó un 72%, unos 96.600 millones de dólares desde inicios de 2022 hasta abril de 2025, gracias al alza del precio del oro en los mercados internacionales. Ese aumento de valor compensa aproximadamente un tercio de las pérdidas potenciales por los activos congelados en Occidente. Sin embargo, todas esas estrategias no hubieran sido posibles sin el apoyo de los BRICS. Ningún país que conforma la alianza se sumó a las sanciones contra Rusia. Este apoyo, o al menos neutralidad benévola, ha sido crucial. China e India, en particular, brindaron a Rusia mercados gigantescos para sus exportaciones de energía. Brasil, si bien condenó la guerra en la ONU, continuó con su comercio normal. Por ejemplo, Rusia siguió exportando fertilizantes vitales a Brasil y comprando carne y azúcar brasileñas sin trabas. Sudáfrica mantuvo su amistad histórica con Moscú, rehusándose a imponer sanciones e incluso realizando ejercicios navales conjuntos con la Armada rusa en señal de cercanía. Eso sin contar a otros países como Turquía, Kazajistán, Armenia o Emiratos Árabes, que podrían haberse alejado, pero terminaron reforzando sus lazos comerciales o diplomáticos. Es decir, la mayoría del mundo no solo no aisló a Rusia, sino que en ciertos casos la apoyó activamente o aprovechó para estrechar relaciones. Esto significó el fracaso de Occidente por romper la economía rusa. Y lo peor de todo es que los que salieron debilitados fueron ellos. Pues ahora muchos países se preguntan si es seguro mantenerse cerca de Estados Unidos y Europa, ya que ahora es flagrante que si vas en contra de sus intereses, tratarán de dañarte. Pero ahora te toca a ti. Cuéntanos en tus comentarios. ¿Crees que Rusia se sobrepuso totalmente a las sanciones? ¿O piensas que Occidente aún puede hacerle daño a Moscú? Estaremos encantados de leerte. También nos ayudarías si compartes el video, sobre todo si conoces a alguien que piensa que Rusia está a punto de colapsar económicamente. Nos gustaría conocer su opinión. Y no olvides que estos informes especiales llegan gracias a los miembros de nuestra membresía. Si quieres ayudarnos a continuar difundiendo el conocimiento de forma gratuita, puedes hacerte miembro presionando el botón Unirme. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta que nos volvamos a encontrar.